Buenas tardes, ingeniero. Vamos a hacer la presentación del proyecto final de IoT, del cual es Sistema de Registro Remoto de Consumo Electrónico de Equipos Domésticos. Mi compañero Ángelo Rodríguez, mi compañera Jimena Callativa, Andrés Parra y quien presenta Luigi López. Bueno, en esta parte hacemos el acondicionamiento de los sensores. Entonces, para esto necesitamos medir el voltaje y la corriente que nos dan pues, los dos sensores y que entran al ESP, eh, pues para saber la potencia aparente que da el circuito. Entonces, acá podemos ver, acá podemos ver el voltaje, que es la azul, y la corriente, que es la amarilla. Aquí también se ve el desfase entre el voltaje y la corriente, que sería lo relacionado con el factor de potencia. Pero nosotros en nuestro proyecto vamos a medir potencia aparente. Entonces acá tenemos que, pues, cuando tenemos cierta cantidad de corriente pasando por el bombillo, pues él tiene cargas inductivas y resistivas que lo que hacen es desfasar la corriente. Acá hicimos pues la caracterización dependiendo qué tanta corriente esté consumiendo y qué es lo que nos debe dar el ESP realmente. Para eso también utilizamos un flux en la medida de corriente AC para saber realmente cuánto está consumiendo el bombillo. Ok, entonces acá utilizamos el flux y pues la señal que nos da el osciloscopio respecto al voltaje y la corriente pues, para caracterizar los sensores que tenemos para la medición de potencia. Ya vemos que mide pues 733 miliamperios y pues es lo de una bombilla. Para caracterizar el sensor se utilizó con una fuente en cortocircuito. Bueno, este sería nuestro montaje, el cual encontramos en nuestro dispositivo receptor, el cual tiene los sensores. Tenemos conectado a un bombillo, ahí está conectado a la red. Y acá está nuestro receptor, el cual es la pantalla LED con el botón y el buzzer. Activamos el relé dándole el botón, se prende el bombillo. Bueno, ahí activamos el botón, lo cual procede a iluminar el bombillo. Lo que pasa es pasa la corriente y el voltaje. Ahí podemos ver el nivel de voltaje, corriente y potencia y el estado del relé. Bueno, ahora vamos a conectar el cautil, el cual lo que genera es eh, un excesivo potencia, o sea, supera los 100 watts que tenemos limitados. Como podemos ver en la pantalla se muestra un mensaje de alerta y el pitido significando que se ha excedido el consumo de la energía. Desactivamos con el botón para dejar el paso de corriente y ya no estaría funcionando ni el bombillo ni el cautil. Esta es la prueba de distancia. En este caso estamos ubicados aproximadamente a 30 metros de lo que sería el medidor de corriente, de consumo de corriente. Y nos encontramos aquí con lo que sería el visualizador para dichas variables. Y de igual manera se puede observar lo que sería la activación y desactivación remota del dispositivo. Ahora bien, a continuación tenemos el ESP también bidireccional, pues el que va conectado con los sensores. Entonces, la explicación del código es sencilla, pues es prácticamente lo mismo del anterior. Se definen variables, se definen las librerías que se van a usar, pues la MAC del otro ESP y pues normal las sentencias de envío y de recibo de datos, también pues las variables y las condiciones que se deben tener en cuenta para las ecuaciones que se van a usar. Y pues se deben inicializar los pines común y corriente, también la comunicación. Tenemos el loop que realmente es pequeño. Tenemos en funciones desarrollado nuestro código para que sea más fácil que está haciendo cada parte del código. Entonces en este momento pues la primera función es leer voltaje. Entonces podemos ir a nuestra sentencia de leer voltaje que está aquí. Entonces leer voltaje pues hace un ciclo para que vaya leyendo los niveles de voltaje que le da el sensor para así poderle aplicar una ecuación para sacar el voltaje RMS, ya que no puede ser definido en un solo punto, sino se debe tomar toda la gráfica del voltaje para poder así sacar un voltaje real. Ahora, después del voltaje,
de la función de voltaje, volvemos al loop y sigue leer corriente, donde prácticamente pues se hace lo mismo. RMS, tenemos el envío de los datos y mostrar los valores, pues que esto es donde nosotros vemos en el monitor serial, pero que realmente el usuario final nunca va a llegar a ver. Esto es más a bajo nivel. Ahora bien, pues para el acondicionamiento de las señales tenemos las señales que nos envía el sensor es en el tiempo continuo, pero nuestro ESP nos los va a leer en tiempo discreto. Entonces las ecuaciones que utilizamos aquí en cualquiera de leer corriente o leer voltaje, vemos que primero se debe hacer un recorrido de las variables para saber cuál es el promedio de la señal. Entonces, ya sabiendo el promedio de la señal, ya sabemos entre qué valores está variando positiva y negativamente nuestro sensor. Entonces, tenemos que, ahora ya sabiendo eso, podemos aplicar una ecuación del sensor según su sensibilidad y hacer una repetición de estos datos para saber en varios ciclos cuánto está dando. Después de hacer esto, pues aplicamos la ecuación de RMS, pero en el tiempo discreto. Y esto lo enviamos en nuestra variable corriente. También y de igual forma ocurre con con el voltaje. Ya que nos lo da en tiempo continuo, debemos leer los datos en tiempo discreto y transformarlo, que los datos nos puedan dar un valor RMS real. Muy bien, ahora les voy a explicar un poco lo que viene siendo el código del SP que nombramos nosotros como SP2, que viene siendo, entre comillas, un receptor en donde se van a visualizar por medio de una pantalla OLED los valores recibidos desde el SP1. Bien, en primer lugar tenemos las librerías necesarias para el desarrollo del código, que son librerías de conexión y también para el uso de la pantalla. En el broadcast address se pone la dirección MAC del SP1, que viene siendo con el que se va a realizar el enlace peer-to-peer. Además, declaramos tres variables importantes, que viene siendo una para el voltaje y otra para la corriente, que son valores que nos envía el SP1, y una que es press, que viene siendo para el botón que activa y desactiva el relé, que se envía desde el SP2 al SP1. Se hace el protocolo para para el enlace peer-to-peer entre los dos SPs. Entonces también se tiene el aviso, o sea, se tiene como una señal de aviso para que indique en el momento de que se haya realizado el enlace exitoso, o en caso dado que también puede ser que falle. Se hace la configuración para las variables que son enviadas al SP2, que es el que se tiene acá presente. Y bueno, acá se definen unas variables, unos parámetros para la configuración de la pantalla. Es una pantalla OLED de 128 por 64. Además, tiene la comunicación I2C. Por ende, esta pantalla no tiene pin de reset, pero sin embargo acá se define por si es necesario el uso más adelante. También viene con una dirección, la cual pues es necesario definirla en un principio. Estas variables estáticas tipo char vienen siendo como las imágenes que se van a visualizar en la pantalla, tipo logos o dibujitos que uno haya hecho para que sea una interfaz más amigable con el usuario. También se inicializan el pin del botón y del buzzer presentes en el SP2, y una función de interrupción que viene siendo activada cuando se presiona el botón. Esta debe enviar la señal y activar en el SP1 el relé, o asimismo desactivarlo.
Se hacen las inicializaciones correspondientes normales al programa, se configura el setup, el- la conexión peer-to-peer entre los dos SPs y en la inicialización de los pines, también de el pin que está ligado a la interrupción y para la pantalla, inicializaciones para la pantalla. Acá se tiene esta función de logo que va a ser la primera imagen que va a aparecer apenas se prenda la pantalla, por eso se hace en el setup, ya, dado que solo se va a visualizar una vez cuando se haga pues el encendido de la pantalla. En el loop ya tenemos las demás funciones. En esta que es donde se declara como tal que si el botón ha sido presionado y el relé está prendido, pues si se presiona debe enviar una señal para que se apague. Y asimismo, de forma contraria, si el relé en el SP1 se encuentra apagado y el botón en este lado es prendido, se debe enviar la señal para que prenda el relé. Entonces esa realmente es la única señal que se va a estar enviando. Se envía una señal, se reciben dos señales. Acá en esta parte se organiza visualmente lo que se encuentra, lo que observa como tal el usuario en la pantalla. Entonces va a observar valor de voltaje, que han sido pues medidos en RMS de corriente. Además de que con estos dos valores se realiza la operación de cálculo para visualizar la potencia. Además se tiene la ayuda visual de cuando el relé está apagado y cuando el relé está prendido. Entonces, cuando se haga la opción de oprimir el botón, correspondientemente a la situación, se va a tener un cambio en la pantalla para ayudar al usuario. Además, cuando se sobrepase el valor de potencia definido por el grupo, que es de 100 watts, debe saltar una alarma, que en este caso viene siendo el buzzer, para que el usuario tenga una alarma sonora y además una visual que se hizo en la pantalla con una señal intermitente que indique un warning. Y pues este sería el código.